Es para mí un gran honor poder ser el anfitrión representando a la institución que nos nuclea, la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación en Derechos Humanos y Humanitarios y sus capítulos y corresponsalías nacionales, al profesor David Pastor Vico con su obra Filosofía para Desconfiados, coorganizando con el editorial Planeta de México, donde ha sido editada en formato papel también la obra, y con la idea de proyectar estos pensamientos críticos tan importantes en los tiempos que vivimos. Para que tengan una pequeña reseña del profesor Vigo, tenemos que decir que nació en Bélgica, porque sus padres estaban en esos momentos viviendo en ese país, pero de origen sevillanos. Cuando era muy joven, muy niño todavía, sus padres volvieron a Sevilla, se crió en Sevilla, tierra de sus padres, allí estudió, se graduó, eh, fue también integrante dentro del cuerpo de profesores de la Universidad de Sevilla, empezó con toda su tónica de filosofar junto con observando las redes sociales, y luego fue convocado a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde hoy es un gran referente de esa casa de altos estudios y en donde una multitud, sobre todo de jóvenes centennials, millennials, lo siguen como si fuera un profeta, para decir así. Y agradecemos también que nos acompañan en esta sala presidentes y presidentas de la red latinoamericana, como el doctor Andrés Briceño por el capítulo Colombia, quien a su vez es el vicepresidente de la red latinoamericana de estudio e investigación en derechos humanos y humanitarios, el doctor Jimmy Valareso Román, que es el presidente del capítulo Ecuador de la red latinoamericana, el profesor y doctor Pablo Lucatelli, que es presidente del capítulo Argentina, la doctora Jimena Rodríguez Moscoso, presidenta del capítulo Perú, el doctor Saulo Pino, que es director, presidente de la corresponsalía España de la red latinoamericana, y también está invitado especial el doctor Rafael Chacón, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y quién va a ser el que nos va a contar todo lo que ha generado con su obra, los porqué y los motivos, y que tanta expectativa nos ha causado, y que sobre todo a quien les habla me ha llegado profundamente porque he podido entender el contenido de esas ideas, quizás no del modo que todos lo vamos a entender, pero que sí abre la mente a plantearse muchas de las cuestiones y sobre todo por los tiempos que estamos atravesando. Doctor Vico, la palabra es suya. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por esta invitación. La verdad me hace mucha ilusión el poder compartir y departir con gentes de toda Latinoamérica, gentes de España, bueno, pues sobre todo siendo allí las 12 de la noche, ¿no? Cosa que me parece muy meritorio hacer un esfuerzo por estar ahora mismo delante de una pantalla para hablar de filosofía y filosofía para desconfiado, hablar de este librito que está creciendo tanto y que sorpresivamente no deja de crecer, ¿no? Un poco, si me permiten, voy a dar un pequeño marco para que se ubiquen, aunque sé que el doctor Rafael Chacón lo conoce perfectamente, pues somos amigos y además él de alguna manera ha podido ver también mi desarrollo dentro de la universidad y cómo este libro también ha ido creciendo. Y bueno, pues la verdad es que créanme que el primer sorprendido soy yo. Cuando uno escribe un libro de estas características, desde la academia uno espera
que con suerte tu madre y tu padre te compren un par de copias y algún amigo que te dé un favor acabe comprándose otra, ¿no? Esto en parte es lo que también sucedió, hay que hacer un inciso. Este libro no se publicó primero con este título, si ustedes lo tienen a mano, verán que tiene un sello en rojo que dice nueva edición de La soledad de los pájaros en la portada. Esto significa que se publicó antes con ese título, La soledad de los pájaros, una edición muy académica, muy breve, que un poco bueno, se pretendía que se difundiera en las conferencias y la sorpresa fue que esa edición tan breve pues se liquidó, se vendieron 1000 ejemplares, ya para hacer un libro de corte académico, aunque divulgativo, es muchísimo, pero la sorpresa fue que hubo que reimprimir y reimprimir y reimprimir hasta que el mismo editor me dijo, llevamos 3400, 3500 copias, no tengo capacidad para seguir imprimiendo, te voy a contactar con Planeta. Planeta vio el libro, lo leyó, le encantó, cambió título, hizo un diseño de portada muy atractivo, lo colocó en todas las librerías y creo que vaya por la tercera reimpresión la obra y son muchísimos los planteles de, sobre todo bachillerato, que es un poco el perfil, bachillerato, jóvenes universitarios, es un poco el target que dicen ahora, ¿no? Al que va dirigido este libro. Bueno, pues ya son muchos los planteles. Ya, mi sorpresa es que en estos días no paran de llamarme de la editorial para decirme, oye, pues parece que la Salle de Acapulco se lo lleva, parece que el TEC de Monterrey se lo lleva, parece que tal universidad se lo... Porque, bueno, pues es un libro que, por su lenguaje, desenfadado en apariencia, que no deslenguado, y por cómo se abordan algunas temáticas, pues está encajando muy bien. Y sobre todo, bueno, pues Eduardo lo sabe, porque lo ha leído, Rafael, y quien lo haya leído, cuando uno va leyendo el libro, parece casi que se está haciendo un vaticinio de cuál es el futuro inmediato que va a aparecer. De hecho, el libro se publica bajo este título en junio del año 2019, aunque bajo el título anterior, pues es básicamente la misma fecha del 2018, y en el libro al final, en los apéndices finales, pues un poco viendo el recorrido que voy haciendo desde la historia de la humanidad sobre ciertos conceptos filosóficos importantes, sobre todo basándome en una ética práctica que se puede entender del por qué hacemos cierto tipo de cosas y por qué necesitamos hacer otro, bueno, pues voy apuntando hacia un futuro muy oscuro, tan oscuro que lo planteo como en plan de humor, como tres finales apocalípticos. Y el primer final que planteo, escrito en junio del 2018 y reeditado en junio del 2019, es la pandemia. Y lo pongo bien claro y explico cómo se puede mover la pandemia y los horrores que puede traer en una sociedad tan profundamente individualista, tan egoísta y por ende tan poco responsable. Esto creo que es uno de los no aciertos, pero sí de las semejanzas o de los caminos más interesantes que planteo en este libro. Filosofía para desconfiados, porque el que lo ha leído sabe que voy haciendo un recorrido de la confianza a través de la historia y de esa necesidad que tenemos los seres humanos de confiar. Esto me trajo bastantes dolores de cabeza, porque realmente a nivel filosófico es un tema no tocado. Esto es raro. Después de 2500 años de filosofía, que haya algún tema relativo al ser humano que no se haya tocado es muy complejo, ¿no? Es muy raro. Posiblemente lo haya, sé que hay un texto escrito por un ruso exiliado a principios del siglo XX en México, que en la Universidad Iberoamericana escribió un pequeño texto sobre esto, hablando de filosofía expreso, y que se acaba de publicar un texto en la editorial Herder en Barcelona, también sobre confianza, pero se ha publicado hace poco. No hay mucho, sí hay sobre humores, hay sobre simpatías, ¿no? Hasta el propio Adam Smith trabaja este tema, pero desde un punto de vista totalmente diferente. Cuando yo me acerco al mundo de la confianza, tengo que empezar desde la filosofía a tocar otros campos. Incluso me meto en vuestro terreno y eso no me dejarán mentir. Eduardo no me dejará mentir, me meto en la cuestión del derecho porque incluso empiezo a plantear por qué surgen las leyes y, bueno, pues hablo de que las leyes pueden surgir precisamente por la ruptura de la confianza dentro de la tribu, ¿no? Una tribu que crece, que muere de éxito, que se convierte en grandes civilizaciones, grandes culturas y que no basta simplemente la familiaridad y la confianza interpersonal propia de un clan, propia de una tribu de 3 o 4 mil habitantes, sino que
tenemos que restañar ese tejido de la confianza utilizando esta herramienta, ¿no? Bueno, pues todo ese desarrollo es el que me permite tratar algunas cuestiones filosóficas con diferentes capas. Esto es algo que repito muchas veces, sobre todo en espacios académicos, ¿no? Si uno lee el libro simplemente como obra meramente divulgativa, pues va a sacar jugo. Pero si como profesional empieza a meter el bisturí en algunos párrafos, encontrará que hay mucha más sustancia, ¿no? Hay una crítica mucho más profunda desde la crítica socrático-platónica nietzscheana típica al modelo ya moderno de la sociedad, a la crítica de esa filosofía utilitarista, hasta realmente los tiempos de hoy, donde los discursos filosóficos parece que se están diluyendo y que sale uno nuevo dependiendo de quién gane el partido de fútbol del fin de semana, ¿no? Entonces, un poco ido por ahí y sobre todo también la crítica, con perdón de mis compañeros de academia, a la propia academia. O sea, se nos llena la boca en la academia con Sócrates, constantemente estamos hablando de Sócrates, pero es que el Pireo ya no es el sitio de paseo, ni el Ágora es el sitio de trabajo de la filosofía. Ahora esos espacios son otros, esos espacios, y más en pandemia, son fundamentalmente estos espacios virtuales llenos de millones y millones de personas, fundamentalmente jóvenes, y nosotros seguimos encerrados en nuestros despachos, enarbolando textos postmodernos, diciendo es que hay que leer Saliotar. Bueno, a ver, hay que leerlo, sí, en la academia hay que leerlo, pero estos jóvenes, ¿con qué los nutrimos? ¿Qué les damos? Y están apareciendo muchísimos oportunistas que saben que hay un espacio dejado por la filosofía puramente académica, y se están metiendo, ¿no? Y es tan fácil como metámonos, veamos un poquito, hacemos una pequeña búsqueda y de repente nos aparecen gurús, nos aparecen aquello del mindfulness que está muy de moda en Europa ahora mismo, nos aparecen los famosos coach ontológicos por todas partes, nos aparece un montón de, bueno, pues de pseudo personajes de dudosa catadura que están ocupando el espacio que debería utilizar estar el pensamiento crítico, o sea, la filosofía metódica, es una cosa bien hecha. Eso es realmente filosofía para desconfiado, con muchos más matices, ¿no? Desde luego, pero la sorpresa ha sido cómo se ha ido desarrollando este libro, ¿no? Cómo ha ido permeando poco a poco, y bueno, pues ahora mismo parece que lejos de ser una burbuja, una flor de primavera o una mosca del vino, pues se está convirtiendo en algo que está perdurando más en el tiempo. A mí me encantaría, aprovechando que tengo pues un auditorio como este, que me fuerais asaeteando de preguntas cual San Sebastián para, bueno, pues para ir tirando un poquito de esta madeja de Ariadne para ver si somos capaces o de adentrarnos más en el laberinto o de salir de él o enfrentarnos al Minotauro finalmente, ¿no? Entonces, Eduardo, sé que lo has leído, a quien lo haya leído, quien haya tenido un acercamiento, pues yo encantadísimo de que lo echemos a pelear, que yo creo que es de lo que se trata la filosofía en la dialéctica, es lo que nos permite desarrollarnos, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, después de esta explicación que nos ha dado el profesor Vico, le voy a dar la palabra a Rafael Chacón, que estaba con el tiempo medio justo para que, bueno, lance la primera piedra, como se dice, de lo que pide aquí el profesor. Adelante, Rafael. ¿Qué tal a todos todos mis compañeros? Los saludos desde México. Doctor Yugat, gracias por la invitación y en efecto, pues lanzamos la primera piedra al vikingo de la filosofía, como yo le llamo a mi amigo Vico. De verdad, yo lo conocí, les voy a contar brevemente. Vi un cartel que hablaba sobre el pensamiento crítico y en ese momento que vi ese cartel en la máxima casa de estudios que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo un choque, ¿no? Como decía Schopenhauer, ¿no? Que ese martillazo, que la filosofía entra a martillazos, fue un martillazo en ese momento cuando vi el cartel y dije, pensamiento crítico, ¿quién es Vico, no? Y de verdad, la primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo, ahí me impactó. Y como decía Vico, ha ido evolucionando y creo que sin duda yo tengo muchas preguntas, pero esa vez que habló del pensamiento crítico, en ese momento yo estaba también releyendo algunas obras de Noam Chomsky. Y entonces eso fue lo que hizo el clic, donde obviamente me gustó mucho su conferencia. Tuvimos una primera plática, lo invitamos a la universidad,
Y a los universitarios, pues yo les puedo decir que es un fenómeno. Él no lo comenta, pero pues da la bienvenida en el estadio universitario a 10,000 personas. Entonces, cuando un conferencista tiene la facilidad, el talento o el don de poderle hablar a 10,000 personas en un estadio, motivarlos, pues creo que es carta de presentación excelente. Cuando me comentó Vico que lo había contratado el doctor Yudgar, de una manera también el doctor Yudgar, me corrige si fue en Ecuador, ¿verdad? Doctor Yudgar, nos conocimos ahí y fue también un momento donde intercambiamos ideas. Pero bueno, yo la primera pregunta que le haría a Vico sería, acabo de leer, yo leí el libro de Vico, aquí lo tengo, está, lo tengo ahí dedicado, y son dos preguntas. La primera sería, cuando escribiste este libro, pues no había pasado la pandemia, ¿no? No había pasado esta situación. La primera pregunta es, ¿qué va a suceder ahora con filosofía para desconfiados después de la pospandemia? Primero, ¿lo vas a actualizar? ¿Lo vas a replantear? Sin duda a mí el hilo conductor que me gusta mucho del libro es el pensamiento crítico. Creo que esa es la parte que viene cruzando y que la primera pregunta sería esa. ¿Qué va a suceder con el libro post pandemia? Sabemos que en México, comentarles que, bueno, ya inició el tema de vacunación. Nosotros, como municipio, para el primer municipio en que pueda aplicar vacunas. Y la segunda pregunta sería, acabo de leer un artículo muy interesante de la revista mundialmente prestigiosa The Economist y resume 20 puntos. Un análisis lo hacen más de 50 expertos de lo que viene para 2021. Y les puedo decir que, de hecho, se lo voy a compartir al doctor Yugar para que se lo felicite y a Vico. Pero dentro de esos 20 puntos, que lo hacen 50 expertos de todo el mundo, dice, el primer punto que es sobre es la siguiente pregunta. Dice, los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia prácticamente se quedará igual. El modelo mixto de trabajo es irreal. Simplemente seguiremos trabajando en línea desde nuestras casas, cada vez más adaptadas y con reuniones en lugares divertidos y diferentes, cada mes para socializar y conectar. Se crearán múltiples espacios para grandes juntas digitales con todas las soluciones resueltas. Nadie quiere vivir en el tráfico ni en esa vorágine de información y trabajo otra vez. Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es retomado por tecnologías disruptivas. Cada día tendremos más asistentes digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes centros corporativos serán recordados por siempre como los enormes mamuts de 1980 a 2020 en extinción. La gente no siempre trabajó así y no trabajará por siempre en ese mismo esquema. Entonces la segunda pregunta, Vico, es ¿qué consideras tú que va a pasar en la sociedad de Latinoamérica cuando esto se empiece a normalizar? Hablan de que estas secuelas pueden ser como de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo crees que nos debemos entonces replantear como seres humanos, como el mundo, como Estado y como persona individual? Creo que esta lectura llegó en el momento adecuado. Parecía que tuviste una visión de lo que iba a pasar de la pandemia y creo que hoy más que nunca este libro es necesario que lo puedan leer los estudiantes. Parecía que tú te adelantaste, ¿no? A lo que sucedió de la pandemia. Entonces, pues dejo la voz, doctor Yugar. Paso la palabra al filósofo para que nos conteste. Bueno, vamos, diría Jack el Destripador, vamos por partes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la primera pregunta, que es la mejor forma de empezar, es muy sencilla. Filosofía para Desconfiados sigue siendo un libro muy vivo y esto se ve simplemente en el número de ventas que tiene. De hecho, justo antes de la pandemia me encerré en un estudio de grabación y grabé el audiolibro. Este
archivo, este producto, durante 3 semanas en España estuvo en el número 1 de búsqueda de audiolibros, ¿no? Una cosa también muy sorprendente que un audiolibro de filosofía esté situado en esto, ¿no? En la plataforma de Storytel. El libro tiene vida, pero creo que sería desleal, o por lo menos excesivamente arrogante, meterle algún tipo de apéndice en plan, os lo dije, señores, ¿no? Creo que esto es desleal. Sí, preconice la pandemia, pero también preconice la Tercera Guerra Mundial o una tormenta solar. No se preconiza una pandemia, porque todo el mundo, cualquier persona con 2 dedos de frente y un mínimo de estudios de historia, sabe que estamos expuestos constantemente a la venida de una peste, ¿no? Esto es una evidencia. Lo que pasa es que estábamos mirando hacia otro lado, igual que seguimos mirando hacia otro lado con las cuestiones del cambio climático, seguimos mirando hacia otro lado sobre cuestiones importantes como las diferencias norte-sur, los problemas de género, las desigualdades internas de los países, seguimos mirando hacia otro lado. Entonces yo lo que hice fue poner el punto sobre 3 aspectos que sé que van a pasar, porque es que tienen que suceder dentro de la casuística, porque esto así funciona el mundo y no es la ley de Murphy, esto es una evidencia empírica, va a suceder, y simplemente pues esta vino inmediatamente, esta vino pocos meses después. No pienso mover ese texto, creo que está suficientemente bien. Por supuesto, todo es perfectible, pero para eso pues hay más páginas, hay más bolígrafos y hay posibilidad de escribir más. De hecho, ahora mismo ya en Planeta, en mi editorial, hay un texto de ética hecho especialmente para jóvenes preparatorianos de bachillerato y donde se tocan muchísimos temas de una manera mucho más ad hoc dentro de lo que es la ética para explicar los conceptos y me permite desarrollar un poco más y no voy a escribir un os lo dije, iba a haber una pandemia pasado. No se trata de eso, porque entonces cuando hay una tormenta solar tendría que meterle otro apéndice o cuando estalle la Tercera Guerra Mundial. No se trata de hacer apéndices así, ni enmiendas como si fuera la Constitución mexicana, ¿no? En este caso se quedará el libro así, creo que sigue teniendo mucha vida porque hay un tema, y ahora ya uno con la segunda pregunta que me ha hecho Rafa. Hay un tema fundamental en el libro que está en el título, que es la cuestión de la confianza. En el título se plantea de manera negativa, desconfianza, pero el tema toral de esta obra y realmente de todo lo que llevo escrito y todas mis conferencias es la confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues lo estamos viendo y esto va a dar contestación a lo que plantea Rafa de este artículo del Economist, escrito seguramente por 50 mentes muy lúcidas, pero muy bien alimentadas, muy bien comidas y que viven en el norte del hemisferio, ¿no? En el hemisferio norte del planeta, seguramente. O alguno en el sur, pero en Australia, ¿no? En Canberra, en algún sitio así. ¿Cuál es? La realidad es que cuando hablamos de confianza, lo primero que hay que hacer es definirlo. Cualquier filósofo se mete inmediatamente en la definición. La definición que yo doy es muy sencilla. Confiar es saber que el otro hará lo que se espera que haga. Esto suena muy tonto, pero esto tiene una trascendencia, esto tiene un fondo, esto tiene una impronta tan brutal que nos está llevando a las situaciones que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Y esto sí os lo invito a que trabajen, sobre todo desde el mundo del derecho, desde el mundo de las leyes, porque ustedes son unos grandes especialistas en agarrar las palabras con alfileres y fijarlas, ¿no? Si confiar es hacer lo que los demás esperan que haga, o sea, yo confío en que el otro hará lo que se espera que haga, o sea, que cumpla, y aquí ya nos metemos en camisa de 11 varas y aparecerá Kant corriendo en cualquier momento, cumplamos con nuestro deber dentro del marco de la ciudadanía, dentro del marco de la polis. La contrapartida de este término, que es confianza, es muy sencillo. Si yo espero que el otro haga lo que se espera que haga, si yo sé que el otro lo va a hacer, si yo me pongo en el lugar del otro, yo tendré que hacer lo que los demás esperan que yo haga. Eso se llama responsabilidad. Confianza y responsabilidad son 2 palabras que están unidas en este binomio, profundamente unidas. ¿Qué está pasando? Por eso el artículo, por eso he hecho este giro geopolítico, económico sobre el artículo de The Economist. The Economist lo podrá escribir porque seguramente muchos de estos 50 personas estarán en Estados Unidos, estarán en Europa y son países donde si analizamos el índice de confianza interpersonal,
un índice que en Estados Unidos se lleva analizando desde 1968, por ejemplo, que aquí en Latinoamérica el Latinobarómetro, como ONG, lo lleva haciendo aproximadamente desde el año 1996, ¿no? Y en otras partes del mundo otras instituciones hacen eso. Si nos damos cuenta, la diferencia en Estados Unidos ahora mismo están rondando, a pesar de Trump, el 35 o el 37% de confianza interpersonal. ¿Esto qué significa para el que me esté escuchando y no conozca este concepto? La confianza interpersonal es un valor sociológico que se mide con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cree usted que se puede confiar en los demás? Básicamente ese es el argumento. Pregunta, ojo, que fue planteada por primera vez, si no me falla de memoria, en 1938 en Alemania. Fíjense la fecha y fíjense el sitio. Efectivamente fue una socióloga nazi la que empezó a desarrollar este concepto de la confianza interpersonal. Ahí es nada, ya ha llovido un poco. O sea, los grandes expertos de la manipulación de masas y de la información fueron los primeros que dijeron, aquí hay un concepto interesante para desarrollar ciertas cosas. Bueno, pues en Estados Unidos lo llevan desde 1968 trabajando en este tema, aquí en Latinoamérica menos, pero el índice de confianza interpersonal en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, es de una media del 14% según las cifras del año 2018. ¿Qué significa? Que solo el 14% de la población latinoamericana dice que sí se puede confiar en los demás. A ver, lo traducimos para que nos demos cuenta de la relevancia que tiene esto. El 14% dice que sí sabe, ellos saben que se puede esperar que los demás hagan lo que tienen que hacer. Pero eso significa que tenemos un 86% de desconfiados, que además no solo son desconfiados, sino que no sienten ningún apego hacia la responsabilidad, porque al no confiar no tienen por qué ser responsables. Y de repente esto nos explota en la cara. Y nos explota en la cara ¿por qué? Porque resulta que sabemos cómo controlar la pandemia, por ejemplo, igual que sabemos otras muchas cosas que no estamos haciendo, pues porque no hay voluntad, porque no hay interés. Sabemos cómo controlar la pandemia. Hay países que lo han controlado muy bien. Los índices de confianza interpersonal más altos del mundo están ahora mismo en Finlandia. Rondan el 92 y el 93%. Finlandia no suman mucho más de 1 millar de muertos en la pandemia. 1 millar. Aquí en México estamos ahora mismo en 182.000. En Estados Unidos superaron el 500.000. No llegan a 1 millar. Sí, la población es infinitamente más pequeña, pero aún así el porcentaje es para tener en cuenta. Una población con unos altos índices de confianza interpersonal es una población que, por ende, tiene unos altos índices de responsabilidad ciudadana. Esto es fundamental para entenderlo. Si no lo entendemos, no nos damos cuenta de lo que pasa. Y de hecho, en algunos de los artículos que he estado, de las entrevistas que he estado dando en Ethic Magazine o en Filco, etcétera, digo cosas muy sangrantes. Y me extraña que nadie vaya por eso. Alguien dice, es que este filósofo tiene barba y pelo largo, pero no se da cuenta de lo que digo. Una de las cosas que digo es, ojo, que desde que sabemos cómo se transmite la enfermedad y cómo tenemos que luchar contra ella, a partir de ese momento, todos los muertos son gratuitos. Todos son gratuitos. Absolutamente todos son gratuitos. Estamos matando gente con nuestra acción o inacción de manera gratuita, porque ya sabemos cómo se tiene que actuar. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque no hay responsabilidad. ¿Y por qué no hay responsabilidad? Porque no hay confianza. Esto es duro de entender. Pero claro, si nos vamos a lo que dice el artículo, pues el artículo está muy bien. También en Noruega han dicho en el que, bueno, por ley han firmado que en el año 2025 no va a haber ni un solo coche con motor de combustión. Está muy bien. En Noruega tienen 11 millones de habitantes. Solo en la Ciudad de México hay 11 millones de vehículos, por supuesto, todos con motor de combustión. ¿De verdad creemos que este esfuerzo por el tránsito energético va a funcionar en Latinoamérica? Esto no va a funcionar. ¿De verdad vamos a decir, no, ahora todo se va a hacer virtual? Vamos a ver, todos somos, o la mayoría somos académicos, y sabemos perfectamente que una situación como la que estamos viviendo en México, los alumnos llevan 1 año sin asistir a clases presenciales, esto va a tener unas consecuencias gigantescas, que todavía no hay nadie, porque están apanicados en decirlo. Están apanicados. ¿Por qué? Primero, porque en México solo el 68% de la población tiene conexión a Internet. Esto también influye en los jóvenes. El número de deserciones se tienen que sumar por cientos de millares. Jóvenes que en sus casas no tienen acceso a Internet y por mucho que les demos una tableta, ¿de qué sirve si tienen una tableta si no tienen electricidad en casa? ¿De qué sirve que le demos una tableta si no tienen una conexión Wi-Fi en su casa? Es estúpido. Entonces tienen que abandonar. Pero aparte,
somos conscientes que los niveles académicos no pueden ser los mismos, las mismas exigencias en virtual que en real. De tal manera que los niveles están bajando. Preparatoria, secundaria, primaria. Estamos intentando, bueno, pues paliar como si esto fuera un enfermo que a base de morfina, pues lo intentamos que no sufra mucho, pero sabemos que el final es la muerte, ¿no? Todos estos alumnos, cuando finalmente vuelvan a presenciales, van a tener unos rezagos educativos monumentales. Y lo que les haya tocado en los últimos cursos de la preparatoria, cuando se enfrenten a las universidades donde no podemos bajar los niveles porque entonces nos desranquean y entonces empezamos a perder ingresos y empezamos a perder dinero y empezamos a perder aportaciones por investigación y empezamos a perder muchas cosas, pues cuando estos alumnos entren en la universidad se van a destrozar. Y esto no es un vaticinio, esto es una obviedad. Cuando llegue la próxima quinta de alumnos que tengan que entrar a la universidad después de la pandemia, el nivel de deserción en el primer año por no ser capaces de dar el ancho de banda necesario de trabajo en las universidades va a ser monumental. Si en la UNAM ya estamos hablando de que en el primer año tenemos un descenso de alumnos de casi el 20% en algunas facultades, sobre todo en las de ciencia, que es muy difícil con los niveles dar la altura de mira, con esta situación pandémica va a ser un desastre. Y creemos que los trabajos se van a convertir en él. Bueno, habrá trabajos que sí, por supuesto. Las primeras clases, o las clases más pudientes de Latinoamérica, son más pudientes que cualquier otra primera clase del mundo. Eso todos lo sabemos. Ese es el secreto de una sociedad fragmentada y dividida y muy polarizada entre ricos y pobres. Entonces, pues sí, pues no tendrá ningún problema. El alto ejecutivo no tendrá ningún problema. Ahora, seguramente su secretaria, a la que le está pagando una miseria, esa sí va a tener un problema, porque tendrá que al final pagarse el internet de su dinero. Y finalmente, no creo que ese modelo de Silicon Valley o ese modelo de Manhattan o ese modelo de Estocolmo o ese modelo donde se va a perpetuar la transmisión por internet y el trabajo virtual, el home office, no creo que ese modelo se pueda aplicar a Latinoamérica, igual que no podemos aplicar el cambio energético de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, por razones muy sencillas. El que sea de México, el que sea de Colombia, el que sea de cualquier ciudad que tiene esos grandes núcleos de marginalidad alrededor, ustedes se imaginan dejar, primero conseguir pagarte un coche eléctrico, que ya es dificilísimo, teniendo en cuenta que la adquisición de un vehículo suele ser, junto con la de la casa, la inversión más grande que se puede hacer en la vida de un ser humano. Aparte, por supuesto, si estás viviendo en un país jodido, la educación de tus hijos, ¿no? Porque el gobierno no te lo pueda pagar o no sea de calidad. Pero ahora imagínense en esas colonias deprimidas de las afueras, dejar coches eléctricos con hilos de cobre carísimos colgados desde el coche a vete tú a saber dónde, cuando muchas veces no llega ni el flujo eléctrico. Es ridículo. Es ridículo. Estamos viviendo en un mundo a dos velocidades y en algunos casos ya si nos vamos a otras zonas, a tres velocidades. Entonces, el artículo de The Economist está muy bien. Seguramente los que viven en las zonas más ricas de México, por ejemplo, en Santa Fe, que son unos núcleos urbanos modernos impresionantes que pueden rivalizar con cualquier ciudad, con Londres o como... Pues sí, pues se lo podrán permitir. Pero el resto de los mortales o nosotros como profesores sabemos que no es así. De hecho, que levante la mano el profesor que no esté deseando volver a clase, si es que están asfixiados, si es que es insostenible, porque además nuestras casas no están preparadas para eso. Las de los ricos seguramente sí, esos no tendrán problemas, su oficina perfectamente montada, su servicio cuidando de los niños, pero mi esposa está ahora mismo encerrada en una habitación con mis dos bebés y esta casa pues no tiene tampoco demasiados metros como para salir corriendo. Ahora díganme a mí que tengo que estar trabajando así un montón de años. No. Y además así no se potencia la confianza, es imposible. ¿Cómo vamos a generar confianza si la confianza la da el roce, el conocimiento? Y esto es muy importante. El hilo conductor de este libro, de cualquier otro de los que estoy escribiendo, por supuesto, es el pensamiento crítico. Pero ¿cuál es la definición de pensamiento crítico? Y aquí ya no me extiendo más para que se pueda ver más preguntas. La definición más acertada de pensamiento crítico la ha dado hace relativamente poco tiempo el filósofo cordobés, pero de Córdoba, España, no de Córdoba, Argentina, ni Córdoba, en México, el filósofo cordobés José Carlos Ruiz en su libro El arte de pensar. Creo que es una joya de libro, todavía no se vende en Latinoamérica, espero que se pongan las pilas su editorial y lo traigan. En El arte de pensar, José Carlos Ruiz plantea una cosa muy interesante. Dice que el pensamiento crítico es la conjunción de tanto mi forma de pensar y mi contexto, como el entendimiento y la asunción de la forma de pensar y el contexto del otro. O sea,
No tiene sentido hablar de pensamiento crítico individual. Es decir, el pensamiento crítico solo se puede desarrollar a través del conocimiento, y no solo del conocimiento de las cosas, que aquí podríamos hablar de filosofía clásica, o sea, de ontología, sino el conocimiento del otro, de sus circunstancias. Si entendemos cómo vive el otro, si entendemos por qué piensa como piensa, y lo ponemos en conjunción con nuestra realidad, nuestro pensamiento, entonces surge la chispa del pensamiento crítico. Ahí es donde aparece el pensamiento crítico. Esto no se da a través de un micrófono y una cámara, y mucho menos en educación, y mucho menos en el ámbito laboral, donde desgraciadamente países como México, que lo pongo en filosofías para desconfiados, es el país donde más horas se trabaja del mundo. Esto es una atrocidad. Esto es una atrocidad. O sea, el ámbito laboral se extiende por encima de la vida propia. Si en su momento se habló de 8 horas de trabajo, era para que hubiese 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Bueno, pues en países como México esas 8 horas son un chiste y llegamos a jornadas laborales de 14 horas, así que le quitamos no horas al sueño, porque si le quitas horas al sueño acabas muriendo, así que le quitamos horas a la vida, de tal manera que vamos de verdad a meternos en una jaula que es vivir, estar en casa trabajando durante 14 horas, cuando nuestro único ámbito de relación humana es precisamente el trabajo cuando salimos de casa. Hay que entender, y aquí volvemos al pensamiento crítico, que la realidad desde la que se escribe ese artículo de The Economist con la realidad en la que vivimos aquí no son compatibles, por lo menos para el grueso de la población. De tal manera que está muy bien, creo que es un desiderio hermoso, se han hecho muchísimos desiderios desde que empezó la pandemia. Zizek, el filósofo Zizek, hablaba sobre el advenimiento de un nuevo comunismo, por ejemplo. El filósofo Byung-Chul Han hablaba sobre el advenimiento de un neocapitalismo aún más atroz. O sea, había diferentes plataformas. Yo creo que nadie va a acertar, porque el ser humano forma parte de un sistema complejo donde podemos conocernos los unos a los otros, pero no sabemos cuál es el resultado de nuestra interacción. Esa es la definición del sistema complejo, ¿no? Entonces, ¿qué está por venir? No lo sé. Ahora, que no nos vamos a hacer ricos de día a la noche para poder teletrabajar en las mejores condiciones, eso también lo sé. De hecho, nos estamos empobreciendo, de tal manera que, Rafa, espero haberte contestado. Yo creo que eso está muy bien para ciertas élites en ciertos países, pero no va a ser nuestra realidad, por lo menos no la mía, ni la de la mayoría de los que estamos aquí, y mucho menos la del taquero que vive en la calle, la del que vive en el supermercado, la de que trabaja haciendo servicios, no es nuestra realidad. Muy bien, excelente respuesta, profesor. Le voy a pasar a Pablo Lucatelli, quien también tiene que ir a una presentación de un libro propio de él en otra, en otra plataforma, pero que está con muchas ganas de también hacerle un requerimiento. Y saludo a Claro que sí. Carlos Enrique Herrera Ruiz, que se ha sumado, que es presidente del capítulo Panamá de nuestra red. Muy buenas tardes a todos y en especial a la dama que nos acompaña, a la presidenta del capítulo Perú. Yo solo le quiero expresar que en varias de las tardes, incluso en una de las clases de diseño en la Universidad de La Sabana, cuando los millennials me preguntaban algunos temas, ¿qué es la confianza? Mi madre, que es socióloga, siempre que me dijo que usted tiene que entender que la confianza es fianza con. Para que el otro te crea, debe haber un comportamiento adecuado, justo, temporal, proporcionado, para que pueda haber en ti una garantía en esa reciprocidad y en esa opinión que desde el punto de vista sociológico es un sentimiento. El hombre se comunica a través de sentimientos. Es muy difícil poder mantener las 24 horas una formalidad con un corazón vacío. Yo solo quería dejarle el mensaje de que su libro lo vamos a difundir en el capítulo Argentina, no tan solo desde el mundo académico, sino en ese lenguaje coloquial que nos tiene acostumbrado el profesor Jugdar, para que llegue ese alumno que se va preparando para los estudios superiores. Quiero dejarle un gran abrazo y me honra una vez más que su tiempo dedicado a los que vienen, que son los otros, solo materializan el fin último de la confianza, la solidaridad transgeneracional.
Les dejo un abrazo grande desde Argentina, desde Santiago del Estero, honrando una vez más a nuestra red latinoamericana, personas que nos enriquecen, personas de las cuales podemos aprender y abrazarnos en el éxito. Saludos cordiales para todos mis hermanos colombianos, panameños, peruanos, ecuatorianos y aquellos que se encuentran en la madre patria, como dicen algunos, el Reino de España. Que tengan muy buenas noches y los abrazo. Gracias, Muchas gracias. profesor Lucatelli. Muy precisas sus palabras. Vamos a preguntarle a la profesora Jimena si quiere hacer alguna consulta al profesor Vic. Sí, doctor Yudgar, muchísimas gracias. Una vez más, muy buenas noches con todos y todas los que nos están acompañando en esta oportunidad. Profesor Vico, ante todo, agradecerle el que haya podido compartir con nosotros este trabajo que en la época en la que nos encontramos me parece que es casi indispensable que todos y todas podamos revisarlo. Profesor, usted mencionaba sobre la confianza. Usted nos ha recordado esta tarde que confiar es esperar que los otros hagan lo que nosotros esperamos que hagan, ¿no? En relación a ello, y yo podría saber que usted ya tiene conocimiento de esto, tanto en Perú y si no, doctor Yudgar, usted corrígeme, en Argentina, lamentablemente en los últimos días ha saltado a la palestra escándalos respecto de las vacunas que se iban a administrar, ¿no? Indicando de que hay ciertas élites políticas que han estado haciendo uso del poder que ostentan para ellos poder estar, digamos, en las primeras listas de vacunación, cuando en su momento estas mismas autoridades habían manifestado expresamente que ellos iban a ser los últimos en vacunarse, que las vacunas primero estaban en los doctores, las enfermeras y todos aquellos que han estado haciendo frente a la COVID-19. Entonces, dado este contexto, estimado profesor, ¿cómo podemos volver a confiar en nuestras autoridades? Y digo esto muy especial en el caso de Perú, porque como usted bien sabe, en abril estamos en elecciones. Vamos a elegir un nuevo presidente, vamos a elegir a los congresistas que nos van, en teoría, a representar. ¿Cómo recuperar esta confianza que creo que está de más decirla, ya está perdida en la actualidad? Esa sería mi interrogante. Muchas gracias, doctor. Pues, Jimena, me haces preguntas que son garbanzos de a libra. Sí, conozco perfectamente el Vacunagate, que como lo han llamado, ¿no? El Vacunagate. Verás, mi contestación es dolorosa, es absolutamente dolorosa. Yo creo que venirnos con paños calientes creo que es una necedad, sobre todo porque puede haber mucha gente escuchándonos y es importante darle un buen zamarreo de neuronas ahora mismo. Lamentablemente, tenemos que entender que estos políticos, seguramente no estos, porque estos viven en sitios muy caros, porque son de muy alto nivel, pero nuestros políticos, nuestros representantes, los que trabajan en las alcaldías, las delegaciones, los concejales, los, como les queramos llamar, los síndicos, en el fondo son tan vecinos nuestros como nosotros de ellos. Y eso significa que al final el problema de la confianza es común. Ellos están puestos ahí porque nosotros los hemos designado, pero hay una máxima de la filosofía política que es profundamente dolorosa, que dice aquello de todos los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Hablando de pueblos que pueden elegir a sus gobernantes, ¿no? En este caso. No vamos a justificar así ningún tipo de sistema dictatorial. ¿Esto qué significa? Significa que en México, y ahora personalizo, tenemos un refrán que cuando yo lo escuché me chirrió y me hizo mucho daño, que dice que el que no tranza no avanza. De tal manera que lo que ha pasado con estos políticos no es más que el reflejo de la sociedad. Estos políticos sí son una élite, pero forman parte de la sociedad. Vamos a trasladar la pregunta y vamos a bajar el balón al suelo. Y la pregunta es muy sencilla. Usted, ciudadano de a pie, si pudiera conseguir una vacuna antes que los demás, ¿lo conseguiría? Bueno, pues la respuesta, teniendo un 14% de confianza interpersonal, por tanto, un 86% de no responsabilidad civil, es que, pues sí, claro, por supuesto, si me pueden poner la vacuna, que me la pongan ya. Bueno, pues como nosotros, contestando así, somos capaces de esperar que nuestros políticos no hagan lo mismo cuando tienen el poder para hacerlo. De hecho, esto es doloroso hablar así, pero es que si queremos empezar a poner paños calientes y hablar de la bondad del pueblo,
verá que el pueblo se puede ser muy bondadoso, pero una cultura de la desconfianza es una cultura de la irresponsabilidad. Y esto lo vemos porque los índices de... voy a retrotraerme. Los índices de corrupción son altos a todos los niveles. Los índices de corrupción no es solo el político que mete la mano en la caja, que de eso también en España sabemos mucho. No, no, no. La corrupción no es solo eso, la corrupción es el vecino, tu vecino, que es capaz de pinchar la corriente eléctrica a tu corriente para que la pague tú, o el otro que es capaz de robar el agua, o el que tiene que verificar el coche y da una mordidita para que el coche pueda verificar más rápido o con las placas necesarias, o el que le paga al funcionario para conseguir que su papel escale más rápido. Cuidado, la corrupción es muchísimo más amplia y la corrupción no es más que, oye, corrompere. O sea, que estamos rompiéndonos los dos, que estamos destrozándonos los dos el uno al otro, estamos haciendo un daño social y es propio de una acción irresponsable. Yo lo digo en este libro y lo digo en los próximos que voy a escribir. Tenemos que ser muy conscientes de que el trabajo de restañar el tejido de la confianza no es de un año, ni de una generación, ni de dos. Cuando países como, por ejemplo, Finlandia, volvemos a hablar de Finlandia, pero para muchos ejemplos nos sirve, decidieron cambiar su modelo de producción. Esto es importante. Cuando ellos decidieron cambiar su modelo de producción hacia una industria de la mente, una industria del conocimiento, no una industria productiva porque no tenían más que árboles, bocas y pescado que vender, y además la Unión Soviética se había roto. Ellos se dieron cuenta de que lo primero que tenían que hacer era un pacto de Estado por la educación y asumir que ese pacto de Estado por la educación se tenía que mantener todo el tiempo que fuera necesario y además iba a condenar a esos mismos políticos que lo firmaron al ostracismo político. Que llegado la generación siguiente, la ya enseñada en esos nuevos valores, esa nueva educación, los iba a desplazar y lo asumieron. Cuando hablamos de confianza, es un trabajo que se tiene que hacer a todos los niveles. Tenemos, por ejemplo, tenemos ahora mismo una oportunidad de oro, ya que tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nos está invitando a todos a hacer un replanteamiento educativo. Bueno, pues tenemos que entender que si queremos restañar la confianza en un país, nosotros, los que ya peinamos canas o peinamos calvas o nos teñimos el pelo, vamos a tener que apartarnos del camino. Vamos a tener que apostar por la juventud, que es lo que yo intento hacer en mis libros, apostar por la juventud y llegado el momento, si no sumamos, apartarnos. Y esto nos cuesta mucho trabajo, porque llevamos toda la vida intentando estar ahí, en ese sitio, estar ocupando los lugares privilegiados. Pues no, porque nosotros ya estamos podridos. O sea, perdón por utilizar la palabra así, pero es verdad. Es que cuando hablaba el profesor de su madre socióloga, hay una cosa muy importante de la confianza. La confianza no solo se enseña en las escuelas, se enseña en las casas, se enseña en las calles, se enseña en los barrios. La confianza tiene que ser un lenguaje, por supuesto, que atañe a las emociones y a la capacidad de entender al otro y comprender al otro y aceptar que el otro actúe de una forma o de otra. Eso es la confianza. En los modelos que tenemos de sociedades actuales y más en Latinoamérica, de políticas actuales en Latinoamérica y de educación, no estamos haciendo nada de esto. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? No lo sé. La verdad, también tengo que ser muy sincero, yo no tengo una varita mágica ni una bola de cristal, pero sí sé que lo que fundamentalmente estorbaremos seremos nosotros y que tenemos que dejar planteadas las bases suficientemente sólidas para que no llegue ningún oportunista a buitrearlas como carroña, dejar esas bases educativas y que llegado el momento hay que renovar la plantilla. Cuando hay un dictador que muere y se pretende una transición, y aquí estoy hablando en un espacio que todos sabemos de qué hablamos, una de las cosas que hay que hacer es acabar con los generales. Esos generales hay que jubilarlos. Al cuerpo de leyes anteriores, al Ejecutivo, hay que jubilarlo. ¿Por qué? Porque no podemos pretender tener un nuevo modelo con los mismos poderes antiguos, ¿verdad? Bueno, pues esto es exactamente igual. No podemos pretender una nueva generación de jóvenes que confíen los unos en los otros, que asuman su responsabilidad y, sin embargo, seguir siendo nosotros los que estamos imponiendo nuestra forma de pensar qué se hace y cómo se hace. Es complicado, complicadísimo. En Finlandia se pudo hacer, sí, son pocos millones, aquí somos muchísimos millones. Entonces esto requiere de algo que también otro filósofo fantástico como Schopenhauer nos hablaría muchísimo, que es, o Nietzsche, que es voluntad. Voluntad.
necesitamos hacer un ejercicio de voluntad crítica porque esto es muy sencillo. Yo lo voy a explicar muy fácilmente y el que me esté oyendo va a decir, mierda, es verdad. Los retos que se nos vienen no se solucionan desde el individualismo o desde el yo primero o desde el que no transa no avanza. Los retos que se nos vienen, y ahora mismo medio planeta está metido de nieve hasta aquí, y hacía 150 años que no había una ola de frío general tan grande como esta. O sea, los retos del cambio climático, que es la posibilidad de futuro de nuestro planeta, no se salvan desde un pensamiento individualista, sino desde el pensamiento de una acción colectiva. Y para que eso se dé, confianza y responsabilidad son fundamentales. Por eso los noruegos lo están consiguiendo, pero Noruega es muy chica. Los finlandeses lo están consiguiendo, pero Finlandia es muy chica. Son ejemplos fantásticos, pero que hay que extrapolar. Y esos son de 20 a 40 años, diría Ortega y Gasset, que una generación son 5 años y una generación decisiva de cambio son 30 años, ¿no? A los 30 años podemos hablar que hay un cambio generacional radical. Bueno, pues habrá que hacerle caso a Ortega y apostar a esa fecha, pero ninguno de los que estamos aquí vamos a estar muy sanos dentro de 30 años. Gracias, profesor Andrés Briceño. Bueno, profesor, yo aquí tengo su libro. Yo le he estado dando, le tengo varias citas. No, yo escuchándolo me ponía a pensar, me imagino que usted conoce a Hans Jonas, y entonces Jonas, que algunos, muy denostado en España, porque a algunos en España les fastidia Jonas, uno que le planteaba el reto al imperativo categórico de Kant. Pero usted tiene una fase de Hans Jonas y en un momento tiene una fase de Darwin y en una fase tiene de Habermas en temas de intimación en el capitalismo tardío, que usted lo conoce, un librazo del año 78, que además es visionario Habermas, porque en ese libro Habermas llega a hacer, digamos, una lectura que en Occidente escindido luego la retoma, ¿no? En ese otro libro que hace Habermas, que es un librito pequeño que publica, no sé si es Tecnos o algo así en España. Pero usted tiene una mixtura muy interesante, porque yo lo veo a usted en una página 17 cuando habla de lo de la confianza. ¿Es animal o es humano? Parte de la confianza darwiniana, porque evidentemente se requiere de una confianza darwiniana. Entonces me parece interesante esa perspectiva que usted hace. El reto grande, y lo vi a lo largo, lo tengo subrayado todo su libro y le agradezco mucho esto, ahora que lo vende por Apple Planeta, para decirles a todos los amigos, cómprenlo, en Apple es fácil. Yo lo tengo acá, mire, para no mentirle, aquí está en la camarita, aquí está su libro. Mire, ahí lo tengo subrayado, ¿sí o no? Ahí está subrayado. Ah, bueno. Entonces, no le miento para no echarle carreta. Y Eduardo, que me conoce, yo toda cosa que me llegue a los ojos, lo leo. Mire, a mí me llama la atención una cosa, porque yo en algún momento escribí o he escrito y estoy escribiendo ahora mismo sobre la incertidumbre y sobre el principio de precaución, que sabe usted que es un principio bastante complejo, ¿no? Tengo dos preguntas y quiero hacérselas a ver si las puedo formular bien y correctamente. Uno es el tema de, desde la perspectiva tuya como filósofo, ¿qué hacer con la incertidumbre? Si yo me voy a los americanos, entonces Einstein, el de Harvard, nos dicen las leyes del miedo. El miedo se afronta a partir de una idea catastrofista. Ajá. Y resulta que yo, el profesor David Pastor Vico, que es pesimista y catastrofista, digo, bueno, está como Sonstein, está pensando en una catástrofe. Ya no tenemos remedio, todos busquen su refugio tranquilito y esperen la explosión última de este cuento. Pero esa es una visión, ¿no? Pero, ¿qué pensar en esa confianza o cómo llegar a pensar esa confianza? Primera pregunta, se las voy a hacer de una vez para dejarlo. ¿Cómo pensar? Porque además tengo que retirarme también y de verdad sintiéndolo porque tengo ahora una actividad académica en la universidad. ¿Cómo pensar frente a esa confianza ante la incertidumbre? Usted sabe que esto es sin precedentes. Cuando tuvimos el ébola, la OMS hizo algo que fue sin precedentes. Autorizó toda la aplicación de todas las vacunas experimentales y lo volvió a hacer ahora. Eso no tiene precedentes en la seguridad humana, el concepto de seguridad humana. El mismo que en alguna ocasión en el derecho al desarrollo Amartya Sen escribió. Pero entonces,
frente a esa incertidumbre que tenemos, cómo generar confianza, esa confianza interpersonal, cuando desde los que gobiernan nos dan alternativas precarias. O sea, no sabemos si la vacuna es más o menos efectiva. Hablaba yo con Eduardo al entrar, antes de que usted llegara, que la Sputnik tiene el 91%, pero la China tiene el 63% y nuestros países, entonces, un problema que va a haber de igualdad, y que lo hablamos con Eduardo. Entonces, a uno les van a poner la Sputnik y a otro le van a poner, pero además sin saberlo, porque es irreflexivo, ¿no? Usted como ciudadano no tiene ni idea cuál le van a poner, póngale alguna, pero usted, ¿cómo crea confianza ante la incertidumbre en las dos? Porque esos solo son índices y son preliminares porque no se ha llegado a la última fase. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, la segunda pregunta, porque además me gustó mucho ese capítulo, ese título que usted trabaja sobre ciudadanos deshumanizados que lo relacionan con más listos que los listos. Y entonces, ahí usted me hizo recordar a Robert Malthus. Yo dije, las tesis marcianas. El problema siempre ha sido que somos muchos. Somos muchos para este pequeño planeta. ¿Eh? Deberíamos resolverlo, ¿no? Entonces, en esa lectura que usted hace, ganar confianza a partir de la segregación en masa, porque claro, yo coincido con usted, hay que buscar un pensamiento, en ese pensamiento crítico, entre lo individual frente a lo colectivo. Yo soy profesor de Derecho Administrativo y a mis alumnos de Derecho Administrativo les cuento la historia de la Revolución Francesa, que fue la concentración del individualismo más recalcitrante con el que seguimos pegados al lomo desde hace mucho tiempo y que no nos hemos podido quitar. Y yo les digo, muchachos, tranquilos, no se preocupen, van a seguir viviendo ese problema. Esa segunda pregunta es, ¿cómo hacer, profesor? Porque de verdad me gustó su libro, lo felicito, los invito a todos a comprar este libro, Filosofía para Desconfiados. ¿Cómo hacer para entender que eso de más listos que los demás me permitiría comprender que la falta de confianza también viene de que estamos constantemente segregándonos unos a otros y eso es un factor de segregación, eso es un factor de desconfianza más grande que cualquier otro. Muchas gracias de verdad y felicitaciones por ese libro. Gracias, Andrés. Bueno, has dado con dos temas que además estoy tratando y que ya están escritos. O sea, estos temas, de lo que te voy a hablar, ya está hecho, ya está escrito en los dos próximos libros. De hecho, la pandemia provocó que me llegará un ejemplar, ¿no? Sí, por supuesto. Un ejemplar por lo menos de uno. Y rubricado y firmado, no te preocupes. De hecho, te decía que yo entregué un libro a la editorial hace ya algunos meses que se ha tenido que suspender la publicación y pasará al año 2022 o 23, que es donde doy solución a esto, y otro que se publicará este año que es de ética, pero bueno, la pandemia quiso que esto se parara. A ver, cuando hablamos de incertidumbre, me parece un tema interesantísimo, yo lo trato así tal cual, o sea, yo tengo un epígrafe sobre la incertidumbre, y aquí es donde viene esta mezcolanza de filósofos al que le gusta el heavy metal y Beethoven, ¿no? O sea, aquí este mundo tiene que ser mucho más poliédrico, que es algo que yo defiendo mucho en mi libro, ¿no? El mundo es poliédrico, tenemos que entenderlo con todas sus facetas y tenemos que, bueno, pues ver qué nos encaja de uno y otro. Precisamente en el libro de ética sobre el miedo, porque la incertidumbre fundamentalmente lo que provoca es miedo, de hecho se habla de la desconfianza de los mercados, porque esa desconfianza de los mercados en cuestiones económicas es la incertidumbre de si se venderán estos valores o no se venderán, si funcionarán estos valores o no funcionarán, y esto genera miedo en el mercado. O sea, la incertidumbre, el no tener certeza, que es de donde viene esta palabra, genera miedo. Bueno, pues hay varias soluciones, pero a mí hay una que me parece fundamental. Y yo sé que sacar a este autor aquí, que lo tengo por aquí, sacar a este autor aquí es raro porque es de los pocos tratados. Pero una de las personas que trabaja mejor el tema de la incertidumbre es nuestro amigo Epicuro. Epicuro habla sobre cómo controlar el miedo, cómo afrontar el miedo. El miedo hacia la muerte, el miedo hacia el dolor, el miedo hacia los dioses. Esos son los grandes miedos que plantea Epicuro en su medicina, el tetrafarmacón, ¿no? Estos son los grandes miedos que plantea Epicuro. En el fondo, el miedo a Dios, que plantea Epicuro, se traduce como el miedo a Dios, que es a los dioses. No es miedo hacia un dios, o sea, no pensemos en un pensamiento tan panteísta, es el miedo ante lo que puede suceder.
hacia la contingencia. Ese es el miedo fundamental que plantea Epicuro, porque no es controlable por los seres humanos. Bueno, ¿cómo lo soluciona Epicuro? Pues Epicuro lo trabaja desde la confianza sin decirlo. Para Epicuro, la mejor forma de luchar contra el miedo, fundamentalmente, es, uno, rodearte de amigos. Rodearte de amigos. Para Epicuro, el vivir solo, en soledad, ese individualismo es doloroso y además no fructifica. De hecho, hay una frase que no es de Epicuro, pero que se acerca mucho, que dice algo así como una comida hecha en soledad es una posibilidad perdida para ser feliz o para entender el mundo, ¿no? Bueno, pues realmente esos miedos como sociedad se producen porque las sociedades son un conjunto de individuos desconectados los unos de los otros. Y así es muy fácil meter miedo. Hablabas de la Revolución Francesa. La mayor herramienta para controlar a toda la población, ¿cuál fue? Fue el imperio del terror, fue el generar miedo. Tener mucho miedo, separar a todo el mundo y hacer que todo el mundo en su casa encerrado se apanique y se contagie de su propio miedo, ¿no? Bueno, pues Epicuro dice, si quieres evitar ese miedo, ten amigos. Claro, que para tener amigos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ese ejercicio que desde niños hacemos sin ningún problema, que decía Platón, dice, no provoques, no busques el juego en los niños, sale de forma natural, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos los animales humanos, y ahí viene mi base más darwiniana materialista, eso es algo que tenemos los animales humanos de configuración biológica. O sea, los seres humanos necesitamos de los demás para poder sobrevivir, para poder vivir de manera coherente. La incertidumbre ataca cuando estás encerrado en tu casa con tu teléfono celular, encerrado en el baño, haciendo del 2, como dicen aquí en México, y de repente empiezas a leer titulares y ya no vas a poder dormir en los próximos 15 años. Si, sin embargo, buscamos una socialización, y en esa socialización, cuidado, Aristóteles nos dirá, hay muchos tipos de amigos, el amigo por interés, el amigo por diversión y el amigo perfecto o verdadero, ¿no? Nos dice Aristóteles en la Ética Nicomaquea. Bueno, el amigo que tenemos que buscar es un amigo con el que podamos compartir, con el que podamos hablar, con el que podamos empezar a razonar, a arreglar el mundo como hacíamos en los bares de manera prepandémica. ¿Recuerdan eso que pasaba en los bares, que nos reuníamos ante un café, una copa y de repente arreglábamos el mundo? Así se acaban muchos miedos. Y así somos capaces también de segregar al imbécil del que no lo es. Porque todos nos damos cuenta, dice un refrán muy sabio, que si en una reunión no localizas al imbécil, ten cuidado que seguramente seas tú, ¿no? Bueno, pues cuando estamos reunidos, entre muchos, tomándonos un café, una cerveza, un lo que sea, podemos arreglar ciertas cosas y localizamos al imbécil y lo apartamos. Sin embargo, ese imbécil en las redes sociales, en el mundo individualista manejado por las redes sociales como única herramienta de comunicación, ese imbécil no es fácilmente identificable. Decía Humberto Eco, las redes sociales, Internet, ha dado voz al borracho de taberna que antes era ignorado. Pues tiene toda la razón del mundo. Ese genera miedo. Twitter, por ejemplo, para mí es un vertedero de miedos. Y me gusta poco entrar en Twitter y además entro con ropa limpia e intento salir con la misma ropa limpia. O sea, intento no pringarme mucho de lo que hay ahí. ¿Por qué voy hacia eso? Porque Epicuro nos habla de la mitad. Eso es importante. Epicuro después nos habla de algo también muy importante, la autosuficiencia. Y esto parece que es un término individualista, pero no desde el punto de vista de Epicuro, no desde el punto de vista de un griego helénico. Para él, la autosuficiencia es tener las herramientas suficientes que te permitan vivir dentro de un espacio de felicidad. Y esas herramientas suficientes son fundamentalmente conocimiento, libertad y nuevamente amigos. Un espacio de relación, un espacio de seguridad, un espacio donde yo tengo un amigo médico, donde tengo un amigo y le puedo preguntar, oye, ¿tú qué sabes de las vacunas? ¿Tú qué me puedes contar de primera mano? Pero de primera mano al que sabes que sabe, no al charlatán de turno que pasa o escribe un Twitter de mierda o a la artistucha o al artistucho, que lo que debería de hacer es cantar y no vertir su opinión en Twitter, porque hay mucha gente que lo toma en cuenta simplemente pues porque es cantante o porque es un artista. Esto es un riesgo y esto genera incertidumbre nuevamente, genera miedo. Entonces, yo me acercaría mucho más hacia Epicuro. Y de hecho, ya para rematar, una de las cosas que generan lucha contra la incertidumbre es el ejercicio de la libertad. También te lo dice Epicuro, ¿de acuerdo? El ejercicio de la libertad. Y ahora todo me vais a decir,
Vico, por Dios, no nos metamos en el debate de la libertad. Esto es extensísimo, sí, sí, es un chingo de extenso, pero podemos acercarlo y cerrarlo un poquito más, ¿vale? Vamos a cerrarlo fácilmente. Hay un autor español que es de los pocos sabios clásicos que aún viven. Se llama don Emilio Lledó. Si no tienen ustedes la suerte de conocerlo, si lo tienen, pues siéntanse afortunados. Tenemos al último Sócrates vivo. Esperemos que viva los próximos 150 años, ¿no? Pero ya tiene 90 y tanto. Hay que conservarlo por lo menos en formol, ¿no? Y Emilio Lledó dice una cosa maravillosa y nosotros como académicos tenemos que tenerlo en cuenta y los que nos estén escuchando también hay que tenerlo en cuenta. Dice, la libertad no es, él lo plantea, ¿no? Desde un ejercicio del derecho o de un ejercicio de los derechos, de los deberes, no. La libertad va por otro camino. Y ahí digo que es un clásico griego el señor Lledó. Cuando habla de la libertad nos dice, la libertad es esa sensación que uno tiene cuando aprende. Porque aprender es generar posibilidades. Cuando te acercas al conocimiento, genera posibilidades. La elección y la erupción de esas posibilidades es el ejercicio de la libertad. ¿Eso qué significa? Que en un pensamiento crítico es necesario tener amigos, porque no podemos tener un pensamiento crítico cerrado sobre nosotros mismos. El individualismo solo pare imbéciles. Esto es empíricamente constatado. El individualismo solo para imbéciles. Necesitamos de una comunidad en la que podamos confiar, o sea, ser responsables los unos de los otros y los unos con los otros, y además generar esa autosuficiencia que significa pues no dejarnos llevar por la moda, por el filtro último de Instagram, por esa necesidad del último teléfono celular, sino entender cuáles son nuestras necesidades de una manera racional, comparándolo con el espacio en el que estamos, ni más ni menos que lo que tenemos dentro de nuestro espacio de seguridad. Y eso generará conocimiento y ese conocimiento generará libertad y entonces estaremos luchando contra la incertidumbre. Es muy interesante acercarnos a alguien que escribió tantísimo, pero nos ha llegado tan poco, porque de Epicuro nos han llegado muy pocos textos, unas cuantas cartas y poco más, aunque afortunadamente tiene una escuela bastante prolífica de la que podemos sacar mucha información. Es de los pocos que han sido brutalmente marginados por su tratamiento del hedonismo. Hay que entender que para Epicuro, y esto también nos ayuda a luchar contra la incertidumbre, para Epicuro el hedonismo no es la búsqueda del placer, es la huida del dolor. La ataraxia, el ser capaces de vivir sin pesares en la mente, sin cargas que nos torturen por la noche, sin miedos, sin incertidumbres. ¿Y cómo podemos hacer eso? Encontrando esos espacios que podemos y que hemos generado los seres humanos constantemente. ¿Por qué llenamos los estadios de fútbol cuando se puede ir al fútbol? ¿Por qué llenamos los conciertos? No solo es para ver al artista, es para estar con los demás. Estar con los demás, fundirnos en ese momento, esa especie de orgasmo, pues si podemos decirlo así, o decían los griegos en la tragedia, ¿no? Esa catarsis de la multitud que nos hace sentir parte de un todo. En ese momento nadie tiene miedo, por eso se hacen unas gilipolleces increíbles, ¿eh? Y por eso se atacan los unos a los otros, porque nadie tiene miedo. Porque nadie tiene miedo. O sea, es importante darnos cuenta, de ahí viene mi trabajo y ese giro que tú has dado hacia lo darwiniano, ¿no? Yo constantemente intento definir al humano como el animal humano, porque es necesario que nos demos cuenta eso que tenemos de animal. Y el primero que lo dice es Aristóteles, y nos lo deja clarísimo y nos lo deberíamos de tatuar en la frente, ¿no? Cuando dice que anthropos est in zoon politikon, el hombre es un animal político. Pero es un animal, carajos, es un animal y tenemos todo eso. ¿Tendremos alma? ¿Quién sabe? Que somos animales, eso sí es una evidencia, ¿no? Entonces, como animales tenemos que entender esos patrones biológicos, asumirlos y vivir en consecuencia, ¿no? No sé si te da una explicación. Si quieres algo mucho más concreto, entonces cuando se acabe la pandemia nos sentamos y nos comemos un corte, nos bebemos 20.000 lo que sea y hablamos largo y tendido. Allá lo veremos en Ciudad de México. Yo tengo que retirarme, de verdad ha sido brillante, profesor David, y es un gusto. Tengo aquí a mi hijo, mira, tengo 4, tú que tienes allá, yo tengo aquí, este es mi campeón acá. Fantástico. ¿No? Tienes tú una lectura en un momento que hablas que el peor y más temido de los castigos y quizá de los miedos es el aislamiento. Y esa es la peor de las lápidas que tienen los presos. Foucault lo decía en su momento y esa es una forma que no hemos superado. Yo solo quería decirte una cosa, me llama la atención que te vas a Epicuro
Y yo siempre he buscado la respuesta a la incertidumbre en la ética Nicómaco, por aquello de la prudencia, que enseña el mismo Aristóteles. Pero mira que me das una referencia interesante que desde la perspectiva de nosotros en el derecho es lo más difícil, es tomar una decisión como, no como abogado, sino decisión de ley, que sea lo más atinada para evitar precisamente eso que tú decías, que un imbécil termina diciéndonos en las redes que toma dióxido de cloro, y ya sabes a cuál me refiero, para que no te enfermes. Tómate ese que eso no te enferma. Y dáselo a tu hijo, aquí, a mi hijo que está. Entonces, para que un imbécil de esos no llegue a ese nivel, pero las redes lo permiten, y eso sí no te lo bloquea, porque eso la red en su algoritmo dice, eso es chistoso, pero no es lesivo. Ah, ok, pero entonces es lesivo otro tipo de cosas. Muy bien, su algoritmo funciona un poco defectuoso. Ese es un tema. Oiga, brillante. Felicitaciones, ha sido un placer conocerte. Profe Eduardo, Saulo, Carlos, yo me retiro y de verdad me voy muy emocionado. Usted quedó con una deuda, un libro. Así que, y le voy a decir una cosa, voy a hacer una invitación. Aquí que está el profe. Tenemos que cruzar contactos y cuándo está por mi clase y cuándo está por la universidad. Ahí lo concretamos. Un abrazo. Feliz noche a todos. Abrazo, abrazo. Pues para cerrar lo que ha dicho Andrés, si me estás escuchando todavía, recuerda, en la ética nicomaquea dice Aristóteles, sin amigos no merece la pena vivir. Y Correcto. le dice a su hijo, no te fíes, no confíes de aquella persona que no tiene amigos. Estaba muy cerca de Epicuro, lo que pasa es que estaba feo decirlo. Ok, un Bueno, abrazo, cuídate. Andrés, un abrazo, muchas gracias. Y bueno, vamos a preguntarle a Saulo si tiene alguna inquietud para el profesor Vico. Activa el micrófono, Saulo. Buenas noches, un placer, doctor Vico. Es impresionante la forma de reflexionar de forma filosófica sobre tantas cuestiones que embargan el mundo, no solamente ahora, sino echándole un vistazo a su libro, Filosofía para Desconfiados, me encuentro con situaciones, sí, como la incertidumbre, el mismo principio de precaución, que en sí, sin decirlo, va implícito en lo que usted va hablando. Hablaba usted que la vida estaría hecha, estaba hecha porque estaría hiperconectada. El ser humano estaría tan hiperconectado, pero a la vez estaría solitario. Eso lo has dicho claramente en el libro. Es interesante, porque en estos momentos nos vemos que estamos hiperconectados a todos los sistemas, a Internet, a las redes, a la nube, que sinceramente quedamos aislados porque no estamos con la gente. Entonces, la pregunta que yo me hago, reflexionando también de forma filosófica, es que si la amistad es tan importante el compartir y el ser parte de eso, como también lo dices en tu libro, porque hablas expresamente que es importante por la forma de compartir, pero ser parte de algo. Pero cuando somos parte de algo que queremos vernos con esa persona, sin embargo, a veces nos vemos y está pasando que entonces cuando nos vemos desconectamos y estamos con el celular con otra persona. Así es. Es impresionante que esa misma amistad y esa misma forma de ser, del ser social, como decía Aristóteles, que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿ya? Y para contrastar eso decía que nacemos con esa característica social y la vamos desarrollando poco a poco a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos a las otras personas también para poder vivir. Sin embargo, nos estamos aislando cada vez más. Yo sí puedo afirmar de mi punto de vista que si eres una persona visionaria. ¿Por qué? Porque una cosa es pensarlo y otra cosa es escribirlo. Muchos podemos pensarlo, pero no todo el mundo se atreve a escribirlo. Y mucho menos a decirlo de la forma rigurosa como lo dice. Y como lo dices, y vas con claros ejemplos, pero es que te los vas encontrando cotidianamente. Nos encontramos en el mundo, en el ciberespacio, en la sociedad, en nuestra historia, la historia de cada persona, que es la suma de esos fragmentos que cada uno va sumando con la historia de otros, no solamente la nuestra, sino con la historia de otros, que en sí va formando esa vida y a través de eso has sido visionario porque has
cogido todos esos fragmentos y de esas situaciones y has ido más allá y has visto cosas que quizás algunos hemos visto, pero no lo hemos dicho con esa forma tan rigurosa como lo has dicho. Cuando hablamos, me llamó la atención del doctor Briceño, que él habló sí de la incertidumbre, el principio de precaución. Siempre hablo que tuve un profesor que es José Esteve Pardo, no sé si lo recuerda, no sé si lo conoce, de la Universidad de Barcelona. Fue un profesor mío de Derecho Administrativo, impresionante por, además de su alma filosófica, era un ser humano. Cuando me dio clase, es impresionante el conocimiento que maneja el derecho, que él se atrevía a hablar, y aquí hago énfasis a que es el único libro que he visto que lleva algo del tuyo, o el tuyo algo de él, porque el de él fue primero. O sea, entonces, que lleva algo porque él hablaba de esa incertidumbre que se encuentra la sociedad cuando tenía tanto conflicto entre sí, y ellos crean un leviatán. Entonces, el profesor escribió un libro que se llama El desconcierto del leviatán. Sí. El ser humano encuentra ese el leviatán para que resuelva los conflictos sociales. Pero ahora nuestro profesor hace a través de ese libro, él recrea la situación donde dice, el leviatán se desconcertó, está desconcertado ahora porque ya no puede resolver los problemas sociales, no puede resolver los problemas ambientales, no puede resolver los problemas nucleares. O sea, cuando quiere llegar el hombre a esa situación para darle respuesta, ya va más avanzada. Él mismo ha generado tanto daño que los problemas nucleares se le han ido de las manos. Los problemas ambientales se le han ido de las manos. Y los problemas sociales, que siempre que aunque la norma sea una norma muy progresista, una norma que pueda prever los acontecimientos futuros, siempre va detrás de los problemas. Y tienen que crear la norma después, porque es que salen problemas nuevos constantemente. Entonces, yo me hago una pregunta, más o menos teniendo en cuenta estas poquitas cosas que leí de tu libro, porque es que no he tenido mucho tiempo, porque el doctor Yugar me pasó el libro y me dice, Sauro, mira, te invito a esto. Yo dije, voy a comprar el libro enseguida, enseguida lo compré, se lo mandé al doctor Yugar el día que lo compré, enseguida, el mismo día lo compré, y nada, me llegó al otro día, impresionante. Y miré unos ápices muy interesantes de esto, pero me quedo con una frase muy bonita que dices, sin los demás no somos más que animales. Ahora, yo digo, esto va en consonancia con lo que decía Aristóteles, que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿ya? Y para constatar eso, de que nacemos con esas características sociales y las vamos desarrollando poco a poco a lo largo de nuestra vida, necesitamos a los otros para vivir. Entonces, ¿por qué cuando estamos con ellos ya no le damos tanta importancia, sino a los que no están? Pues por una cuestión muy animal también. O sea, volvemos otra vez al principio. Me ha encantado la reflexión que has comentado de tu profesor, porque para los que nos estén escuchando, aquí viene mi labor divulgativa, para los que nos estén escuchando, la alusión que se está haciendo directamente es a Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿no? Ese libro fundacional del contractualismo, que es importante sacarlo y decirlo para que los que nos estén escuchando digan, ¿Tomás qué? Y lo busquen, ¿no? Es importante. Lo defino para que los que nos escuchen ahora o los que nos vean posteriormente puedan entender bien. Thomas Hobbes es aquel que dice que el hombre es un lobo para el hombre, o sea, que el hombre es malo por naturaleza y que se va a atacar constantemente. Y dice, los hombres se unen bajo un pacto, él todavía no lo llama contrato, eso lo dirá Jean-Jacques Rousseau con el contrato social, él habla de un pacto, los hombres se unen en un pacto de tal manera que establecen que todos juntos se van a someter al Estado, en este caso un gobernador, un soberano, un rey, ¿no? Porque Thomas Hobbes es un señor de una época tal que solo se puede entender así, ya será Rousseau el que hable de republicanismo, por el cual sometemos nuestra animalidad, nuestro lupus, nuestro lobo, y somos capaces de renunciar a la autodefensa o a agredir al otro para conseguir lo que tiene a cambio de la protección del Estado. De tal manera que a partir de ese momento, posteriormente con Locke también, ¿no? Pero a partir de ese momento se genera esa idea del Estado como un ente en el que todos los que estamos asumimos un contrato. ¿Qué ha pasado hoy en día? Hace años que no se habla de contractualidad, y lo decía muy bien
el compañero cuando hablaba de la Revolución Francesa y decía que fue el apogeo del individualismo, uno de los puntos clave del individualismo. ¿Acordáis del gran lema ilustrado, ¿no? Aquello de igualdad, solidaridad, fraternidad? La fraternidad se la han pasado por el mismísimo forro de las gónadas durante los últimos 200 años, ¿no? O sea, la fraternidad ha desaparecido y es una estupidez hablar de eso, porque hablar de fraternidad, de filias, hablar de fraternidad, de filias, es hablar entonces de humanidad y es entonces hablar de colectividad. Y eso no lo han querido porque la Revolución Francesa fundamentalmente la promulgó los burgueses para poder tener el poder que tenían los aristócratas. Simplemente un cambio de roles, cortar cabezas para ellos ocupar ese sitio. Si nos venimos al día de hoy, después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el movimiento postmodernista, el existencialismo francés, todos los ismos que han ido saliendo, al final resulta que ustedes desde el derecho, y me tendrán que dar la razón, seguimos utilizando esa idea del contrato social, pero no somos capaces de firmarlo nadie. Estamos viviendo dentro de un marco contractual, pero sin asumirlo, simplemente utilizando las bondades que ese marco contractual de facto como institución nos pueden dar, como por ejemplo la ley, la justicia, la sanidad, la educación, que forma parte de ese marco contractual, pero nadie se está replanteando, ni está firmando, ni está volviéndolo a escribir, ni está actualizando lo que diría Aristóteles según las necesidades del hoy y de ahora. ¿Cómo se ha reflejado esto? ¿Cómo nos ha escupido a la cara? No ha habido ni un solo país del bloque liberal, vamos a hablarlo así, que haya tenido cintura suficientemente rápida de manera contractual, o sea, de manera estatal, para solucionar los problemas de la pandemia. Ninguno. Donde ha habido mejoras o donde ha habido una mejor acción sobre la pandemia han sido en países donde o bien la masa social era profundamente responsable porque los índices de confianza son muy altos, o bien el contrato social es diferente al nuestro. Véase el caso de China, véase el caso de Cuba. Creo que no hace falta poner muchos más ejemplos, se me entiende perfectamente. En Cuba el contrato social es totalmente diferente. Podemos decir que es un régimen semidictatorial, como queramos definirme, no quiero polémicas ahora, pero sí es cierto que ha habido 300 casos, 340 muertes en Cuba. O sea, es un contrato social diferente, pero el nuestro, en el que estamos viviendo, en lo que podemos llamar mundo libre, democrático, bla, bla, como quieran, mundo occidental, no nos lo hemos planteado porque ningún político se ha atrevido ni ha tenido los pantalones suficientes a plantearse cuál es la realidad de nuestro mundo, que es un mundo donde el hombre sigue siendo un lobo para el hombre, pero además, para colmo, cree que vive en sociedad cuando en el fondo se cree más listo que los demás. Y ahí es donde hemos chirriado. Por eso ningún gobierno ha estado a la altura de nada, ninguno. O sea, no hace falta que nos rasguemos las vestiduras. Es cierto, ni en Italia, ni en Francia, mucho menos en Reino Unido, ¿no? Donde Boris Johnson en un principio empezó diciendo estupideces como Donald Trump, ni en México, ni en Colombia, ni ningún país ha estado a la altura. ¿Por qué? Porque realmente esa necesidad de la sociedad basada en no solo individuos, sino ciudadanos, y vuelvo aquí al lenguaje ilustrado, ciudadano, con lo que implica ser ciudadano, con el índice, con la responsabilidad que eso conlleva, con el uso de los derechos, pero también de los deberes que devenga al ser ciudadano, ese discurso lleva años que no está encima de la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos imbuidos en una sociedad neoliberal. Aquí no creo que nadie se rompa las vestiduras ni me quiera llamar comunista o anarquista por utilizar este término. Una sociedad abiertamente neoliberal, mucho más después de la caída del muro de Berlín, como todos sabemos, en el año 89, ¿no? Y la caída de la Unión Soviética en el año 92. Y este mundo neoliberal, como funciona bien, como funciona chido, es a golpe de individuos que todos se creen mejores que los demás y que además no tienen que pensar que a lo mejor el vecino tiene los mismos problemas que él, sino que él es especial y el vecino es uno más del montón. Cuando todos pensamos así, tenemos un cóctel perfecto cuando ocurre una eventualidad. Si no hubiese ocurrido una eventualidad, aquí no pasa nada. Aquí no pasa absolutamente nada, seguimos viviendo igual, aparece el iPhone 15, el 16, las redes sociales siguen con su auge, todo fantástico, no pasa nada, seguiríamos, que es como yo alguna vez lo he pensado, con ese marco del contrato social, pero navegando como pendejos sin darnos cuenta de que en realidad esto funciona por inercia. Esto está funcionando por inercia. Nuestros sistemas políticos funcionan por inercia. Y en cuanto ocurre una eventualidad, empieza a tambalearse absolutamente todo. Las instituciones no están a la altura, los políticos no están a la altura. Decía
voy a sacar una cita totalmente fuera de contexto, ¿no? De un grupo punk de los años 80, porque también son mis raíces españolas. El grupo se llama La Polla Record, no tiene nada que ver, pero dice una cosa maravillosa, y perdónenme que voy a hablar en latín culto. Decía, ¿cómo quieres mentes puras si cagamos juntos? ¿Sabe usted? Bueno, pues en el fondo pasa esto, o sea, ¿cómo pretendemos dar soluciones geopolíticas, estratégicas de Estado? ¿Cómo pretendemos tener políticos con talla de estadista si somos todos unos individualistas que queremos nuestro provecho por encima de cualquiera, cuando somos capaces de ver lo que está pasando a nuestro alrededor, nos enfadamos aquí en México cuando resulta que los señores de la tercera edad que embolsan las cosas en las tiendas, pues ya no pueden estar porque son propensos a enfermarse con el COVID. ¿Y ahora quién mete mi compra dentro de una bolsa? O sea, de verdad, queremos vivir en un mundo así y además lo vemos como lógico, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión sobre lo que decía un poco está ahí presente. En los próximos libros, en los dos que están por salir, hablo con muchísima más profundidad de esto y sobre todo en el de ética intento que los jóvenes se den cuenta y que salgan, ¿no? Pero bueno, Filosofía para Desconfiados fue el pistoletazo y espero que surjan más. Espero haberte contestado sobre esa reflexión que tú hacías, haber agrandado un poco también tus expectativas. Muy bien, profesor. Perdón, me despediré, perdón. Doctor Vico, muchas gracias. La verdad es que ha sido espléndida su intervención, su explicación. Ha quedado bastante clara. Yo tengo que despedirme porque aquí van a ser las 2 de la mañana, de la madrugada, y mañana tengo actividad académica. Y pues nada, ha sido un placer estar en este certamen. Muchas gracias, doctor Yugar, por la invitación. Espero que todas las personas intervinientes continúen degustando de las palabras fascinantes del doctor Vico, que realmente ilustra de una forma fascinante lo que es una filosofía para desconfiados, porque lo que hay ahora y reina es la desconfianza. No podemos creer en estos estados que no garantizan ninguna, o sea, no garantizan nada, no dan seguridad. Y nada, muchas gracias y buenas noches. Bueno, Saulo, que pases bien, descanses. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos quedando poquitos aquí en la sala. No sé si estás, Carlos Herrera, si estás allí. Sí, profesor, aquí estoy como un niño escuchando atentamente cada palabra del doctor Vico. La verdad, maravillado. No he tenido oportunidad de leer el libro, pero yo creo que la introducción que ha hecho el profesor Vico te invita a leerlo. Creo que el título llama mucho la atención. Es un libro que si nosotros lo analizamos y analizamos ese libro conjunto con lo que es América Latina, incluyendo nuestro Panamá, creo que ese libro como que le pone la cerecita de pastel a todo lo que nosotros los ciudadanos comúnmente pensamos de nuestra clase política, de lo que somos nosotros mismos como ciudadanos y cómo día a día nos comportamos. Y por eso que creo que el título, la verdad, es como la cereza de pastel de muchas de las cosas que nosotros pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Así que la verdad yo he estado maravillado con la exposición, he escuchado atentamente y espero tener el libro pronto y poder leerlo y conocer al doctor Vico, porque la verdad sería maravilloso tener un encuentro, una plática entre amigos y tomarnos un café y poder compartir, la verdad, conceptos filosóficos que hoy en día pareciera que la filosofía no lo es todo. Sin embargo, en el plano del derecho, hoy en día la importancia de la lógica de la filosofía están tomando mucha más importancia en el mundo jurídico. En el caso mío, yo me dedico al derecho penal, ¿sí? En pocas veces dentro de mi argumentación utilizo algunos conceptos filosóficos que dan un resultado y otras veces no. Sin embargo, es importante que cada vez vayamos culturizándonos más con relación a esta terminología que no está escrita de ahora, como tal cual usted lo señaló. Esto está escrito hace mucho tiempo, lo único que sencillamente no le hemos prestado la atención que le hemos prestado hasta volverla a escuchar y creo que cada uno de los términos, de los conceptos y de los filósofos que usted ha citado dentro de esta primera intervención, la verdad, creo que fueron grandes aportes y usted lo que está haciendo es refrescar esos aportes con su libro. La verdad, agradecido por la invitación, doctor Yugar. Usted sabe que yo soy parte de su fan de Panamá y maravillado, honestamente.
Bueno, muchas gracias, Gracias. Carlos, y gracias también por estar presente. Y bueno, ya vamos a ver si vamos dando término. Hemos abusado del tiempo aquí del profesor, pero bueno, quedó para el final para ser buen anfitrión. Y lo que cuando empecé a conversar, a charlar con el profesor Vigo, le decía cuando había leído los primeros páginas del libro, conocía el libro a través de un artículo publicado por EFE, creo que era en España, por la agencia EFE, cada vez que lo leía, le iba encontrando una conexión con cierto pensamiento muy conocido aquí en la Argentina, pero poco reflexionado, porque es uno de los tangos más famosos del país, que es Cambalache. Empiezan casi igual. Nada más que Vigo le dice que el mundo es una mierda. Una mierda. Y Enrique Santos Discépolo, en su letra del tango, decía, es una porquería. Antes, en el 510 y en el 2000, porque lo escribió en la década del 30, fines del 20, el 30, y también empieza en muchos aspectos a hacer esos planteos desde una filosofía popular, digamos, en el sentido de que da determinadas notas que después voy asociando mucho desde un planteo filosófico, pero que no quiere entrar en las tramas de las redes, digamos, para alta filosofía, sino que quiere llegar a la gente. Y a la gente joven, y a la gente que ha negado la filosofía o que le ha visto, como alguna vez me dijo un viejo juez en una reunión de jueces, cuando hablaba de filosofía, doctor, con la filosofía usted va a comer cascote. ¿No? Bueno, pero así son las cosas. Yo siempre he tenido mucha inclinación a ese espíritu crítico. No soy filósofo, pero como decía Kant y muchos otros, todos filosofamos en la vida. Entonces, dentro de esas corrientes, a un científico filósofo que siempre me ha gustado es Karl Popper. Karl Popper que planta la duda y dice, todo será verdad hasta que venga una refutación, una falsación, un ataque o demostración de falsación, y eso dejará de ser verdad y habrá otra verdad. Ahora, cuando hablamos del desconfiado, y le pregunto al autor Vico, hablamos también que esa desconfianza cuando se genera en la trama social, en España se le llama indignado, en otras latitudes, como la primavera árabe, tendrá otro nombre, o reacciones sociales, o estallidos sociales, que en el peor de los casos se llega. Y también un poco me pregunto en esta cuestión, ¿dónde han quedado los valores morales y la ética? En el tango Cambalache un poco lo daba a expresar Discépolo diciendo que, bueno, que los inmorales nos han igualado, que lo mismo un gran profesor, que un aplazado, etcétera, etcétera, mostrando que se perdían todos esos ejes, digamos, de ética y que, en cierto modo, la Biblia lloraba junto a un calefón. Ahora, muchos se habrán preguntado por qué le dijo Discépolo que la Biblia lloraba junto a un calefón. Porque, bueno, se entendía que la Biblia era la que tenía grandes contenidos morales con nuestra tradición cristiana en los países y que en esa época de donde el papel higiénico era un artículo de lujo muy poco accesible a las personas comunes, se usaba el papel de diario para determinadas cuestiones, pero vinieron aquellas sociedades bíblicas que repartían la palabra y daban las Biblias de seda gratuitamente y la gente las juntaba, pero no para tomar los valores
que podía contener el texto, sino para atarle el calefón que siempre quedaba cerca del inodoro y en vez de papel de diario usaba un papel de seda. Por eso lloraba la Biblia como diciendo, mira por lo que queda, ¿no? Esto ha venido por las generaciones y bien lo desarrolla pues, desde distintos puntos de vista, de distintos cuestionamientos, de distintas búsquedas de lo que somos. Pero también están esas filosofías que yo les llamo antihumanistas, otros dicen que no, un poco pasa por el lado del objetivismo que habíamos hablado antes de comenzar la transmisión, pero también veo corrientes que atacan el sentido crítico y me preocupa. He visto muchos artículos en los últimos tiempos que dice que lo de Popper, en cierto modo, es una cuestión negativa, porque a lo único que lleva es un relativismo y eso no conduce a nada. A mí me lleva a pensar a veces si no son filosofías de ciertos sofismos puestos a servicios de determinados grupos, intereses, en donde los espíritus críticos pueden, en cierto modo, obstaculizar ese mantenimiento de un establishment de poder, establishment de dominio, establishment de pensamiento, establishment de imponer ideas y que las ideas se las impongan y que nadie retruque, ¿no? Quizás allí radica la porquería o la mierda del mundo. Exacto. Es la pregunta que le hago. Es muy acertado lo que dices, Eduardo, porque pocas veces desde la Edad Media, y esto sí me voy a echar un albur, a ver si hay alguien que es capaz de decirme lo contrario, pero pocas veces desde la Edad Media hemos visto un ejercicio de los dogmatismos a nivel político y a nivel de conocimiento o de ideología más fuerte que ahora mismo. Y esto es duro. Hablar del dogmatismo en política, hablar del dogmatismo en ideología, a mí me da terror. Los populismos están a la orden del día, sea del color que sea del espectro político que sea, lo veamos por donde lo veamos. Y esto es una realidad y esto está ahí, pero porque son oportunistas. Esto hay que entenderlo. Como sociedad, estamos permitiendo, estamos abriendo las puertas de los rediles para que entren los lobos y además les estamos poniendo el cuello. Y es fácil y los lobos están entrando. Ahora han sacado a un lobezno de Estados Unidos, pero seguramente el que haya llegado no dejará de ser igual de lobo, aunque con otro pelaje, con otro vellón. Pero en el fondo estamos ante el advenimiento de los populismos en todo el mundo. Si vemos lo que está pasando en Europa, por ejemplo, pues tenemos el ejemplo, en Grecia tenemos Amanecer Dorado, en la Liga 5 Estrellas en Italia, tenemos a Le Pen en Francia, tenemos en Holanda su propia mierda, tenemos a Vox en España, y así podríamos ir país por país desgranando y exhibiendo estos populismos que son pensamientos dogmáticos que se están apoyando en esa falta de pensamiento crítico de la población y, por supuesto, si se apoyan en la falta de pensamiento crítico, lo último que van a propiciar es que la gente piense. Lo último que van a propiciar es que la gente sea crítica, porque en cuanto sean crítica la gente, pues van a dejar de votar, le van a dejar de tener poder. Así que solo hay que mostrar una verdad, y decía Goebbels que una mentira mostrada 1000 veces se convierte en una verdad. Y es que están siguiendo punto por punto los 11 puntos de la comunicación de Joseph Goebbels, se están siguiendo en todos los países ahora mismo que podríamos llamar eso, el mundo occidental, ¿no? Y se están siguiendo muy bien porque la población dejó de tener que ser sometida o reprimida
se está sometiendo y se está autorreprimiendo. Y entonces se radicalizan las posiciones, aparecen estos pensamientos dogmáticos y la gente que no sabe cómo respirar por la herida, porque para respirar por la herida primero tienes que saber que tienes una herida, tienes que detectar esa herida y después darte cuenta que tu vecino tiene la misma herida que tú y con él puedes hablar, pero en una sociedad profundamente individualista no queremos hablar con el vecino porque lo despreciamos, de tal manera que creemos que nuestra herida es la más importante del cosmos y entonces aparece ese político oportunista que no es más que el vecino listo y dice yo conozco tu herida, yo tengo la solución y esto es lo que tienes que pensar y así tienes que actuar para solucionar ese problema. Y se está viendo, como te digo, en todos los espectros del abanico político, desde las izquierdas más radicales a las moderadas, a los centros melifluos, edulcorados, que no sirven para nada y que no tienen ningún sentido, las derechas moderadas y, por supuesto, las derechas extremas y rancias. Esto lo estamos viendo por doquier. Y en el fondo es que lo estamos propiciando. Es que lo estamos propiciando. Por eso digo que desde la Edad Media no me puedo imaginar un momento donde los dogmatismos sean tan inoportunos. Y me hablas de ética y de moral. El problema es que, para que la gente se entienda, en este libro, en Filosofía para Desconfiados, hay una definición muy sencilla de qué es ética y qué es moral, para que todo el mundo lo entienda. Cuando hablamos de ética, estamos hablando del modo de relación de los animales humanos. Así, tal cual. La ética es el modo de relación de los animales humanos. Si quitamos lo de humano, entonces ya no es la ética, es el modo de relación de los animales. Entonces tendríamos que decir que la etología es el modo de relación de los animales. Pero cuando es humano, aparece la ética, el ethos, la costumbre, ¿no? En términos griegos, que más que costumbre o más que es el espacio donde nos relacionamos, esa es la ética. Pero cuando hablamos de moral, estamos hablando de una construcción que es impuesta o autoimpuesta por los hombres, que no es más que un código de conducta y sobre todo un código de cosas que no debes hacer, ¿no? Eso suele ser la moral. Yo siempre lo defino para que la gente no se pierda, la ética es horizontal, la moral es vertical. La ética es horizontal en el sentido que todos nos igualamos en la ética, luego la ética no genera juicios, no es éticamente bueno, éticamente malo, igual que no existe un aético o un inético, pero sí existe un amoral o un inmoral. Los juicios vienen en la moral. La moral es la que estipula el órgano de funcionamiento de una sociedad y es la que juzga qué está bien y qué está mal. ¿Qué está pasando? Que todos sabemos, con los que estudiamos filosofía o nos especializamos en ética, que las morales cambian. Las morales, que decía Nietzsche, las morales se fundamentan en algunos casos en ciertos valores, también se fundamentan en la tradición y se fundamenta en el marco temporal en el que se encuentran en ese momento, ¿no? Bueno, pues los valores cambian, los valores se transvaloran, van cambiando. Bueno, pues ahora mismo no es que estemos en una transvaloración de la moral, y aquí podríamos hablar de Bauman, estamos hablando casi de una licuefacción de los valores, o sea, en un mundo globalizado nos encontramos una paradoja, que si hablamos que las morales también dependen de la tradición, o sea, de la historia de cada sociedad y del marco espacial donde está, si intentamos globalizarlo todo, de repente los valores que valen para un sitio no valen para el otro. ¿Y qué intentamos hacer? Igualar los valores, intentamos generar unos valores marcos, pero esto va en contra de nuestra forma de ser social y gregario, porque nuestra forma gregaria nos dice qué está bien y qué está mal según nuestra tradición, o sea, nuestra construcción moral. Y entonces, cuando hablamos de un mundo globalizado e intentamos generar una norma, es como el ISO 9000 de los valores, ¿no? Intentamos generar una norma, una normalización de todos los valores, entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es entrar en pérdida en esos valores y las sociedades empiezan a sentirse perdidas. Y que las sociedades se sientan perdidas es que los individuos se sientan perdidos y necesitan, porque somos animales, y ahí quería dar contestación a Andrés, que nos ha dejado, como somos animales, necesitamos que nos guíen por algunos sitios. O sea, un animal necesita de vez en cuando, oye, un poco de guía. Y entonces, donde aparecen estos oportunistas. Y estos oportunistas son los dogmáticos que dicen, ¿para qué vas a pensar, hombre? Si yo te voy a dar la verdad. Madre del amor hermoso, cuando llegas volando a Ciudad Juárez, en una montaña, hay un texto puesto, ¿no?, por unos seguidores bíblicos que dice, la Biblia es la verdad, léela. ¡Tras! O sea, los criterios de falsabilidad de Popper se fuman inmediatamente. O sea, ya no tienen sentido porque la Biblia es la verdad, léela y no te salgas de ahí, porque si te sales de ahí no funciona. Los dogmáticos son maniqueos. Lo explico. Maniqueo viene de un término muy,
muy antiguo, viene de una religión mesopotámica del siglo III, que estaba muy radicalizada. Era una religión dualista donde bien y mal están enfrentados y no hay términos medios. Los dogmáticos son maniqueos. Los dogmáticos solo entienden de blancos y de negros, de bien y de mal, de esto sí y esto no. Y sobre todo, el bien para ellos. O sea, yo estoy actuando bien, el otro está actuando mal. Y no hay escala de grises. Eso va en contra del propio género humano. Eso va en contra de nuestra propia naturaleza. Eso va en contra de nuestra historia, va en contra además de la posibilidad de proyección en un futuro. Porque como decía hace un rato, nosotros somos un sistema complejo. Eso significa que los seres humanos podemos saber cómo somos biológicamente muy bien. La medicina avanzará muchísimo. Pero cuando nos juntamos dos seres humanos no sabemos el resultado de lo que va a pasar. Eso es un sistema complejo. Decir ahora, esto está bien, esto está mal, sustituir la moral, que la moral, aunque no lo parezca, es flexible, porque las morales van cambiando, van trasvalorándose con los años. Sustituir la moral por un dogmatismo que diga esto sí y esto no, aquí sí hay que hacer un muro, aquí no hay que hacer un muro, estos emigrantes sí pueden entrar, estos emigrantes no pueden entrar, o sea, para que me entienda la gente, hacer eso es imposibilitar pensar hacia futuro. Por eso, los regímenes dictatoriales, los regímenes dogmáticos, como el nazi, se proyectaban en 1000 años. El Tercer Reich estaba proyectado para durar 1000 años, porque no hay posibilidad de futuro. Y eso no lo queremos porque nuestros retos, y ya acabo con eso, porque ya estamos fatal de tiempo y estamos hablando demasiado, nuestros retos que tienen que ser solucionados entre todos no son para dentro de 1000 años, Eduardo, son para dentro de 20, 30 años. Si no lo solucionamos en 20 o 30 años, seguramente nosotros no sabremos qué va a pasar, pero nuestros nietos sí sufrirán muchísimo y a lo mejor no hay posibilidad de tener bisnietos. No, no te oigo, no te oigo. Por último, ya cerrando, porque estamos llegando a las 2 horas, Sí, creo haber entendido así, pero quisiera me lo confirmes. Coincides con Jiddu Krishnamurti, aquel pensador hindú, que decía que los grandes problemas que tenemos los humanos muchas veces no los resolvemos porque apelamos al pensamiento, el pensamiento se basa en la experiencia y la experiencia se basa en vivencias pasadas. Por lo tanto, aplicamos a los nuevos problemas recetas viejas de solución. bueno, yo creo que hay mucho que aprender de lo antiguo, porque sin aprender de lo antiguo no vamos a aprender de lo nuevo, ¿no? Entonces, no conozco a ese pensador, yo le diría que no hay que ser tan radical, porque eso nuevamente es un pensamiento muy dogmático que siempre ataca al pasado. Sin embargo, también te diré una cosa importante. No todo pasado fue mejor, no tenemos que encumbrar el pasado, tenemos que aprender también de los errores del pasado. Yo creo que tenemos herramientas muy potentes, igual que decía que no ha habido dogmatismo más fuerte en lo que va de historia desde la Edad Media hasta a lo que está pasando hoy. También es cierto que hoy tenemos la posibilidad de analizar la historia con más fuerza y con más potencia de lo que hemos podido hacer en todo nuestro devenir como seres humanos. Y eso nos tiene que ayudar a ser muchísimo más críticos. La solución, estoy seguro que no está en el pasado, estoy segurísimo, porque no podemos pretender solucionar problemas con herramientas que no han solucionado esos problemas, ¿no? Eso es obvio. Pero que la base está en el pasado, sí, por una razón muy sencilla. Porque durante los últimos 200.000 años, nosotros, los hacedores de la historia, los hacedores del mundo que conocemos, no hemos cambiado ni un ápice. Somos exactamente iguales. Igual sentía el amor, el miedo o el dolor un Cromañón, un hombre de Francia paleolítica hace 200.000 años, que tú o que yo. Esas emociones son exactamente las mismas. Así que hay que aprender, hay que corregir y hay que proyectarse hacia el futuro. Y si nosotros no damos con la solución, Eduardo, porque ya estamos muy viejos y muy pasados, nos apartamos y que los otros sean los que intenten arreglar la mierda de mundo que nosotros les estamos dejando. Muy bien, estimado profesor, la verdad ha sido un verdadero honor y a la vez un placer haber estado compartiendo contigo y con los demás colegas aquí en la red latinoamericana, agradeciendo también todo lo que la logística que nos ha facilitado el editorial Planeta México y bueno,
Esperamos que no sea este el último encuentro, que tengamos más encuentros para seguir filosofando de modo desconfiado. Y bueno, a quienes nos han seguido hasta estas horas, agradecerle toda la paciencia. Espero que hayan pasado un muy buen momento. Gracias y ya saben, la filosofía para desconfiados es una buena herramienta como para reflexionar muchas cuestiones actuales, mirando un poco el pasado, pero tratando de enfrentar también los desafíos del futuro. Muchas gracias. Un abrazo, espero que la próxima vez que nos veamos, o sea aquí, o sea allí, pero que nos podamos dar un abrazo de verdad. Seguramente, y seguimos en contacto. Muy amable, gracias por todo. Hasta luego. Saludos.